Bueno, lo primero, buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar con la presentación. Gracias por la presentación y el currículum. Bueno, mi presentación de hoy, que yo voy a decir, va sobre el uso de materiales reciclados en la construcción. Hablaremos un poquito sobre ello. Vamos a poner primero un breve índice donde hablaremos brevemente de la construcción, la escasez de recursos que podemos tener en el futuro en el sector de la construcción, qué es un residuo de construcción y demolición y un árido reciclado. Un poquito en cuanto a investigación y a normativa y aplicaciones y otros materiales. ¿Ya lo hemos resuelto? Sí. Creemos que se ha calentado y vamos a presentar rápido por si se calienta otra vez para acá. ¿Te han presentado ya debidamente? Sí. De hecho, ha dicho cosas que ya ni me acordaba que tenía, o sea que... Bueno. ¿Alguien sabía decirme qué es esto? ¿O alguien no sabe qué es esto? Yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Un escombro. Y claro, todos hemos visto escombros, ¿no? Cuando hacemos obra en casa, pues tenemos escombros. Yo hice obra en mi casa hace un par de años. Lié una tremenda allí, abrí la planta entera. Allí llegaron los albañiles, empezaron con el pica allí a tirar muros. Liaron una tremenda. Y hubo un día que cuando llegué a la casa ya no estaban los escombros. Los escombros habían desaparecido. ¿Y dónde acabaron esos escombros? Bueno, pues en el cielo de los escombros acabaron. No sabemos, yo no sé dónde acabaron los escombros. El caso es que los albañiles se los llevaron y allí se quedaron. Pero lo cierto es que los escombros al final acaban en vertederos, ¿no? Salvo que se reciclen, que lo hablaremos de ello a continuación, los escombros acaban en vertederos. Y también yo creo que todos hemos visto en alguna ocasión alguna imagen de un vertedero de este tipo. Si no lo hemos visto así de grande, lo hemos visto en algunas partes de los pueblos o de las ciudades, en sitios donde no se deben dejar estos materiales, sobre todo antiguamente. Hoy en día ya está un poco más escondido. Pero todos al final hemos visto caminos rurales donde estaba todo lleno de escombros y hemos dicho, oh, esto podían haber quitado y luego lo han quitado. Bueno, este es el cielo de los escombros. Y para entrar un poco en detalle del sector de la construcción y de los escombros, pues podemos decir que los áridos en general es el segundo material más utilizado a nivel del mundo. También podemos decir que, bueno, es uno de los recursos naturales más empleados, que consume el 50% de los materiales, el 40% de la energía a nivel mundial, que se dice pronto, y que genera el 50% de los residuos a nivel del mundo. La construcción, ¿eh? Entonces, yo quiero decir aquí un bulo, que al final... Vamos un poquito también a lo que nos toca de minería, que decimos que la minería es el demonio porque genera mucha contaminación y mucho impacto ambiental. Bueno, pues aquí tenemos demostrado que la construcción también genera residuos y de hecho genera muchos más residuos que otras industrias. Lo que ocurre es que con la construcción sí que le vemos un sentido, ¿no? Decimos, bueno, se genera un residuo, pero los edificios se generan, ¿no? Hay un impacto ambiental de un puente, por ejemplo. Decimos, sí, bueno, pero como yo voy a Málaga a la playa, no me importa que esté el puente, no he puesto algo parecido. Como el residuo lo entiendo porque lo he visto y es más familiar, lo tolero mejor. Bueno, pues esto es un bulo al final, es un bulo a favor de la minería. Este en concreto genera mucho más residuos que la minería. Ya que estamos en Almadén, pues vamos a hablar de ello. Bien, tenemos que hablar de un concepto de escasez de recursos. Sí que es verdad que el árido es un material natural que es de los más utilizados en el mundo, como hemos dicho anteriormente, y de los que más tenemos, pero conforme pasen las décadas va a ser un material, va a ser un recurso que cada vez va a ser más escaso. Y lo que nosotros vamos a pretender con el tiempo va a ser que podamos combatir esa escasez de recursos con otros materiales, ¿no? No sé si vais hilando un poco lo que quiero decir. Escasez de recursos, tenemos muchos residuos, vamos a darle uso a esos residuos. Bueno, pues el residuo de construcción y demolición, que se conoce como RCD, va a ser cualquier residuo que se genere tanto en la construcción, cuando estamos construyendo, como en la demolición. Más en la demolición que en la construcción. Y aquí tenemos, pues, residuos que se generen en construcciones, reforma, pero ya os digo, principalmente va a ser los que se utilizan en deconstrucción, en demolición. Yo tiro un edificio para hacer otro, pues esos son residuos de construcción y demolición, entre otros. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí tenemos también, pues, en ese sentido, un bulo de que decimos que solamente los residuos de construcción y demolición pueden ser los que se utilizan para demoler. También tenemos que contar con ellos lo que se generan cuando yo estoy construyendo, con lo cual hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, ¿cuáles son esos residuos de construcción y de demolición principalmente? Bueno, vemos aquí unas imágenes y pueden ser de diferentes tipologías. Tenemos residuos que se generan de una deconstrucción, una demolición de un túnel, que va a tener unas características. Tenemos también los residuos que se generan de una edificación, ¿de acuerdo? En fin, en función del elemento que nosotros vayamos a demoler, pues va a tener unas características ese residuo, con lo cual puede ser de diferentes tipos. El residuo de construcción y demolición por antonomasia, o el principal, va a ser el cerámico. ¿Por qué creéis que es el cerámico? Por los tabiques de las viviendas. Sí que es verdad que la construcción cada vez más de pladur, más de cartón yeso, y se entiende que con el tiempo el ladrillo tendrá menos peso aquí, pero es el principal. Y no es el mejor residuo en ese sentido. Es mucho mejor el residuo del hormigón, que es el segundo, con un 12%, la verdad es que muy poco con respecto al primero. Ese, digamos, es el pata negra de los residuos de construcción y demolición, porque son los que tienen mejores características. Y luego ya vamos a tener otras tipologías, como puedan ser piedras, pero la piedra natural se desprende del hormigón. Tenemos plásticos, vidrios, madera, etcétera. ¿No os parece que hay poca madera para lo que tiene una vivienda? ¿Por qué creéis que hay tan poca madera? No, porque se quitan. Y luego hablaremos del concepto de demolición selectiva, ¿vale? Venga, pasad. Poneros por ahí. Bien. Bueno, la gestión de los RCD tiene su normativa, ¿de acuerdo? Esta normativa abarca desde la Unión Europea hasta los organismos locales. Tenemos la Unión Europea, el Estado español en general, las comunidades autónomas y las entidades locales. 4 organismos que al final llenan de burocracia, como siempre, pues cualquier ámbito de la vida, ¿no? Estos organismos al final determinan directivas, reales decretos y planes propios de las entidades locales, y lo que se quiere conseguir principalmente es la reutilización de los RCD como elementos naturales, lo cual es muy difícil porque, hablando de reutilización, sería utilizar un ladrillo y ponerlo en otro sitio el mismo ladrillo. Eso es muy complicado. Pero bueno, es el objetivo inicial. Luego tendríamos el reciclaje, que sería la transformación en sí de estos materiales. Una valorización en el caso de que se puedan utilizar como elemento energético, pero es más complicado en los RCD. Y finalmente la eliminación en vertederos, lo que no se pueda reaprovechar, porque al final siempre hay algunas partes de los RCD que no se pueden reaprovechar. Bueno, la problemática de los RCD principalmente abarca 3 conceptos. El concepto de desconocimiento de los agentes. Hay mucha gente que no lo conoce, incluso ingenieros que no lo conocen ni siquiera. Me refiero desde el punto de vista de obra civil. No lo conocen realmente o lo han oído muy poco, con lo cual lo que no conocen no lo utilizan en tus proyectos, está claro. También hay escasas o bajas sanciones, hay normativa, pero cuando no se cumple no hay muchas sanciones, y en muchos ámbitos locales, aunque haya normativa, no se lleva a cabo. Y relacionado con la primera, también poca confianza por parte de los técnicos, porque todavía los residuos de construcción y demolición tienen ese San Benito de que son materiales que tienen, por así decirlo, que son muy malos en comparación con los ladrillos naturales. Y luego veremos que, bueno, que hay matices. Y sería ese, el matiz de que los ladrillos reciclados no valen para nada, o se pueden utilizar muy poco, o tienen muy pocas propiedades con respecto a los naturales. En función del tipo de elemento que sea, pues se puede utilizar y otros no. Bueno, la planta de procesamiento de RCD clásica sería una planta así de este tipo, donde podemos tener diferentes elementos que ahora veremos a nivel de conminución y de clasificado y de limpieza del material. Y lo que queremos conseguir es pasar de la imagen de la izquierda, conseguir lo de la derecha, ¿de acuerdo? Tener un escombro que tiene un tamaño y una composición poco definida o muy heterogénea, pasar al de la derecha, que ya es un material que se puede utilizar. Bueno, brevemente vamos a ver este croquis, donde principalmente tenemos un proyecto técnico de derribo, que ya el código estructural lo contempla. Luego tendríamos una demolición selectiva, que es lo que yo comentaba antes, cuando hacía la pregunta de la madera. Se pretende con la demolición selectiva que pues quitar, por ejemplo, de las paredes el yeso, porque el yeso es un contaminante, el sulfato de calcio pues tiene muchos problemas para el medio ambiente. Quitar todas las puertas, quitar todos los elementos metálicos y solamente quedarnos con el jamón de bellota, por así decirlo. El hormigón y, dentro de lo posible, el mixto, y quitar otros elementos que son más nocivos, ¿vale? Luego ya tendríamos la gestión del propio residuo en la planta, donde vamos a distribuirlo en diferentes conceptos, y finalmente la valorización si procede, pero que ya os digo que es muy poco común. Bueno, la demolición selectiva, que es lo que he dicho anteriormente, tiene un concepto de... hay que trabajarlo un poco, es decir, no se trata... y mira que nos gusta, ponerle unos cuantos explosivos y volarlo todo por los aires. Eso sería lo más chulo. Pero bueno, realmente para los RCD lo suyo es que gente trabaje en eliminar lo que estamos comentando. Diferentes elementos que van a tener diferentes reciclajes. En el caso de carpintería metálica, pues se pueden perfectamente reciclar, los vidrios, etcétera.
También hablamos del concepto de que separar puede reducir costes en el sentido de que si nosotros nos quedamos con la parte buena y lo reutilizamos en nuestros proyectos, pues tiene ese concepto de que puede ser más barato incluso que los áridos naturales en diferentes ámbitos. Luego tenemos una recepción, pesaje y control visual. De aquí vamos a tener materiales recepcionados que son reutilizables y los que no, plástico y madera, son eliminados. Aquí, claro, tenemos elementos que se quitan al principio, pero sí que es verdad que se pueden seguir incorporando después. Yo me encontré algunos residuos de construcción y demolición que tenía cabezas de muñeca, ya después de haber pasado todo el proceso. Luego se elimina y ya está, pero entendé que el concepto no es 100%, no es química fina, por así decirlo. Tendríamos los reciclables escombros, que son los que se procesan en los RCD, y la fracción de rechazo, que no se utilizaría. Cuando nosotros hacemos una demolición, muchas veces pues las máquinas capturan material, por ejemplo, de planta, material de, digamos, que no es de un edificio, pues esos elementos, esa tierra, ese material vegetal también se desecha. Tendríamos la descarga de materiales en planta, ya vamos con un proceso un poco más ingenieril, vertido a una tolva de entrada, donde se realiza un primer machaqueo. Se realizaría una eliminación de los primeros metales con un equipo de separador metálico, un electroimán. Aquí ya vamos a quitar sobre todo ferralla de hormigones, diferentes metales que pueda haber en definitiva, pero principalmente ese. Una separación de material por tamaño, se hace un primer cribado, ¿vale? Se hace un primer lavado del árido y se hace un triaje. También aquí un poco lo que yo decía, aquí es donde se van quitando todos los elementos que puedan ir quedando después. Ahí vemos, por ejemplo, pues los escombros, casualmente, vamos, ya machacados. Luego tendríamos una segunda trituración. Esto es una... podría ser un concepto estándar, pero bueno, puede variar un poquito en función del material. Luego volvemos a quitar el elemento metálico si hubiera, se realiza otra separación ya por diferentes tamaños de partículas, se le quita y se lava de nuevo y se quita el polvo, y ahí habría terminado el proceso del residuo de construcción y demolición. Cuando termina ese proceso ya no hablamos de RCD, sino que hablamos de árido reciclado que se puede utilizar, el cual va a depender de las propiedades iniciales del material. Como ya había dicho antes, no es igual un residuo, vamos a llamarlo ya bien, no es igual un árido reciclado de hormigón que el que tengo yo en la casa del pueblo, ¿vale? Que va a ser casi todo ladrillo. Va a depender también de los equipos que utilicemos en planta y de los elementos que hayamos utilizado para eliminación de impurezas. Si la planta es muy buena eliminando impurezas, con los electroimanes y demás, pues vamos a tener un reciclado más limpio, y si no lo es, pues vamos a tenerlo más sucio. Y bueno, vamos a tener diferentes tipos de árido reciclado. El ARH era una nomenclatura estándar que se utiliza en el sector. Sería el que principalmente tiene hormigón, el siguiente sería mixto, que tiene hormigón, cerámico y otros elementos. El árido reciclado asfáltico, que no lo he dicho, pero también se recicla. Cuando vamos por una carretera muchas veces no vemos que hay una máquina que va rompiendo la carretera. Bueno, pues ese material que se fresa se reaprovecha y se vuelve a inyectar de nuevo en las carreteras. De hecho, se hace por ley. Ese material, hay un cierto porcentaje. Los alumnos que estuvieron la semana pasada en la visita que hicimos, pues la persona que estaba allí hablaba de ello, ¿no? Que hay que reciclar cierta parte de las carreteras en un porcentaje determinado, tampoco muy alto. Y luego tendríamos el suelo reciclado seleccionado y reciclado tolerable, que son ya conceptos un poco más técnicos, pero son diferentes suelos que se utilizan para carreteras. Seleccionado es más bueno, por así decirlo, tiene más calidad, es el jamón de bellota, y el tolerable es el chope, por así decirlo. Pero que se utilizan en diferentes ámbitos, por ejemplo, en caminos rurales, etcétera. Bueno, aquí he puesto simplemente una tabla donde vemos, no quiero ser muy técnico, perdón, donde vemos cómo diferentes elementos se pueden utilizar en diferentes ámbitos. Por ejemplo, la arena de hormigón se utiliza para camas de tubería, o sea, cuando vemos una tubería que a veces le ponen las máquinas como una arena, pues esa sería la cama de la tubería. Se utiliza en las gravas se utiliza mixta y hormigón, pues para relleno de material drenante, para hacer nuevos hormigones. Luego también se utiliza para zahorra, que es un material de diferente tamaño que se utiliza como base de carreteras. Como veis, tienen diferentes usos que se pueden aplicar. Y bueno, ya tierras de excavación, que son ya para tierra vegetal. Bueno, la investigación del árido reciclado ya lleva mucho tiempo, ha tenido su auge desde el 2010 al 2020 y ahora continúa, pero ya en otro ámbito. De 2010 a 2020 lo que se hacía era investigar cómo se comportaban los áridos reciclados, y luego ya a partir de 2020 se ha ido perfeccionando un poco y ya se va utilizando pues para ver si es económicamente viable, si es más viable medioambientalmente que un material natural. Digamos que llamamos un poco más ciclo de vida. La huella de carbono, no sé si la habéis oído hablar de ella, ¿no? Pues los áridos reciclados también tienen su huella de carbono.
¿El árido reciclado, su huella de carbono es más alta que la de los naturales? Vamos a compararlo. Entonces va evolucionando en ese sentido la investigación. Pero básicamente sería estudiar en laboratorio cómo se comporta física, mecánica y químicamente, cuánto pesa, qué absorciones tiene, en fin, no quiero ser muy técnico. También otra parte sería meter esos materiales dentro de hormigones. Yo hago hormigón, yo me he puesto muchas veces el mono y en la hormigonera he hecho hormigón y acababa reventado, vamos, fundido. Pero no me hacía falta el gimnasio en aquella época. Y luego, ya os digo, ya una segunda fase, pues el estudio de viabilidad técnico-económica y medioambiental y su ciclo de vida. Y básicamente la investigación del reciclado pues sería para sustituir gravas que nosotros tenemos, las típicas gravas que vemos en los acopios en las obras, sustituir nuestro árido reciclado, utilizar ese y quitar el otro, determinar cuál es el porcentaje máximo que yo puedo utilizar de ese escombro, porque no puedo utilizar el 100%, puedo utilizar una determinada cantidad, ya os digo que más o menos el 20% sería lo ideal. Cómo influye ese árido reciclado en el cemento, que puede tener su parte positiva y su parte negativa, y encontrar los mejores usos. Básicamente eso sería la investigación de los áridos reciclados. Y aquí vemos diferentes ensayos que se pueden utilizar, pues determinación mecánica con rotura, durabilidad también, para ver si en ambientes agresivos como hormigones que se utilizan en ambientes marinos, en muelles, etcétera, se puede utilizar, etcétera. Su densidad, diferentes propiedades. Hay muchísimas más de las que vemos en imagen. Y bueno, aquí vemos, pongo como bulo refiriéndome a que si yo hago el estudio de estos materiales en determinados casos puede tener las mismas propiedades que el árido natural, pero siendo realista en otros casos no. Y vuelvo a lo mismo siendo redundante, si el árido reciclado es muy bueno, si procede de hormigones que son buenos, pueden tener incluso las mismas propiedades que los naturales, y si son muy malos pues no pueden tener esas propiedades, con lo cual es fundamental estudiarlo muy bien. Bueno, aquí pongo diferentes artículos que yo he ido publicando, algunos de ellos respecto al árido reciclado, con lo cual es un sector que ha sido muy prolífico en cuanto a artículos. La verdad es que los áridos reciclados han dado mucho de sí en muchísimas partes del mundo, no solamente aquí. Y bueno, a nivel de normativa, porque al final hay que cumplir perdón, hay que cumplir una normativa. ¿Qué nos dice la normativa? Bueno, pues nos dice que en el código estructural se puede utilizar hasta un 20% de árido reciclado. Si se estudia muy bien, se puede utilizar más, con lo cual yo os digo, es fundamental que se estudie muy bien en origen. Y respecto de emulsiones bituminosas, nos referimos claramente a los asfaltos de carretera, pues igual, la normativa también permite su uso en determinadas condiciones, utilizar lo que he dicho antes. El asfalto que está en carretera llega a la máquina, lo destroza, lo rompe y se puede volver a reutilizar cuando se limpia y demás. Y bueno, el PGT, que también sería otra normativa en cuanto a carreteras. Bueno, ¿cuáles son realmente los usos que se le puede dar al reciclado? Vamos a diferenciar dos tipos, los que se ligan con cemento y los que no se ligan con cemento. Los que se ligan con cemento son los que se utilizan con cemento y los otros son los que se pueden utilizar tal cual. Bueno, se utilizan suelo cemento, que sería como un cemento que tiene un poquito de cemento, pero no mucho, no llega a ser un hormigón. Se utiliza sobre todo para carreteras. En hormigón no estructural se puede utilizar bastante y no estructural también. Y como otros elementos, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, pues para hacer la cimentación de un edificio de 8 plantas no voy a utilizar áridos reciclados de mixtos, por ejemplo, ¿no? Pero para hacer a lo mejor adoquines, sí. ¿Por qué no voy a utilizar el árido reciclado para hacer adoquines? Si eso no tiene que soportar ningún esfuerzo, ninguna carga importante. Ya tenemos ahí una aplicación, ¿no? Entonces cada vez se le van dando más aplicaciones. Incluso desde el punto de vista ornamental, desde el punto de vista de decoración, se puede utilizar también ese tipo de hormigones. Y también tendríamos los no ligados con cemento, que son los áridos reciclados que se utilizan tal cual para carreteras. Esto se utiliza muchísimo. En Córdoba había, os pongo un ejemplo, había un tramo del aeropuerto, digo el aeropuerto de Córdoba como si fuera el de Madrid, ¿no? Pero bueno, ahora van a meter algunos vuelos en verano a Las Palmas y a Canarias. Bueno, pues allí hicieron una ampliación del aeropuerto y una sección de casas, pues las expropiaron. Eran casas que además eran ilegales. Bueno, pues lo que hicieron fue, fue hace ya 10 años por lo menos, lo que hicieron fue demoler las casas, lo trituraron, lo valorizaron y lo aplicaron en un terreno, ¿vale? En un terreno, no, perdón, en una carretera, como material de este tipo. Y funcionó muy bien, no salieron blandones, o sea que la carretera se comportó estupendamente. Tampoco era una carretera que tuviera mucho tráfico pesado, con lo cual las condiciones en ese caso eran idóneas. Y eso es un ejemplo claro de cómo en un ambiente local se utilizó un material, se valorizó y se utilizó justo al lado, con lo cual era más económicamente rentable que traerlo de una planta.
Y bueno, también se utilizan para terraplenes, y que al principio se utilizaban sobre todo para eso, se echaban directamente en terraplenes y nada más, y como asiento de tubería, como hemos dicho antes en la tabla. Bueno, otros materiales reciclados, ya voy terminando, que se pueden utilizar, que no son tan RCD, pero que también tienen una usabilidad, serían las cenizas volantes y escorias de alto horno. Son las escorias que salen cuando se hace el acero, básicamente, ¿vale? Se utilizan sobre todo para cemento. Cenizas de biomasa, no sé si sabéis que hay centrales térmicas de biomasa, ¿no? Ahora se utiliza mucho. Bueno, pues la escoria que quedan, esas cenizas que van quedando de la biomasa, se han aplicado en hormigones, pero dan muy mal. Pero bueno, en determinados casos se pueden utilizar, ¿no? Tenemos también usos de vidrio, también neumáticos se pulveriza, se puede utilizar en carretera y por lo visto le da muy buena adherencia, con lo cual también pongo estos casos para que veáis otro ejemplo de, aunque no sean de áridos reciclados, de elementos que se pueden reciclar y se pueden reutilizar, ¿no? Y bueno, como conclusiones, bueno, pues podemos decir que se puede utilizar árido reciclado como sustituto de áridos naturales en determinadas condiciones, siempre que sean las idóneas. Sí que, y este es súper importante, la utilización de árido reciclado mejora muchísimo el impacto ambiental, porque al final, ya os digo, podemos usarlo para este suelo, podemos usarlo para diferentes elementos. Si lo quitamos del ambiente natural, le estamos haciendo un favor, con lo cual, en ese sentido, va a reducir mucho el impacto medioambiental. Y que, por supuesto, como he ido diciendo, es fundamental estudiar sus propiedades para saber si tiene un buen uso, con lo cual hay que darle caña en laboratorio. También podemos decir que determinados tipos de reciclados son de menor calidad que los áridos naturales, pero en otros casos puede ser más o menos igual. Y podemos decir también que en determinadas condiciones puede ser económicamente viable, por lo que decía, si yo tengo aquí un edificio de 20 plantas y le hago una valorización, lo muelo, lo trituro, lo caracterizo y lo coloco cerca de mi casa, será un material barato y en determinados casos se puede utilizar, con lo cual tiene mucho uso. Y bueno, de nuevo el bulo que habíamos dicho antes, ¿no? Un poco eso, el comentar que hay mucha gente que piensa que el árido reciclado no sirve para nada, pero ya os digo, en determinados casos se puede utilizar perfectamente. Lo he dicho muchas veces porque al final es el mensaje de esta presentación. Tenemos un material, por hacer un resumen, que acaba en medio de un ambiente natural, contaminando el medio ambiente y lo utilizamos en determinadas condiciones para mejorar eso, ¿no? Y bueno, con eso he terminado mi presentación. Muchísimas gracias.